En este estudio de resonancia magnética funcional es un estudio muy interesante porque consiguieron hacer resonancia magnética funcional. Siempre había habido un debate de cuándo se están creando los hubs en el cerebro, cuándo se crean estas estructuras de modularidad en el cerebro o estas conexiones. Se crean a partir de que nacemos, poco a poco vamos generando o ya están creadas. ¿Cómo ocurre esto? Y esto fue un estudio muy importante que en el año 2015 hicieron este grupo de Asís Cruz, que cogieron a niños con resonancia magnética funcional, 60 neonatos, 35 niños y 25 niñas, les metían en un scan a los 12 días de haber nacido, de media aproximadamente ya les introducían en el scan. Eran niños que tenían un buen peso, es decir, no tenían en principio ningún problema y habían nacido todos a término, es decir, eran niños relativamente sanos. Pues lo que encontraban era esto. Este es el mapa de conectividad funcional que encontraban en estos niños. Si se fijan en este, que es el degree de los hubs, es la cantidad de conexiones que tienen los hubs, como había ya un montón de hubs creados a los 12 días de haber nacido. Luego les diré por qué creo yo que ocurre esto. Pero a los 12 días ya había estas zonas que tienen los circulitos más grandes, son los hubs, pero ven que hay muchas zonas. Esta es la zona prefrontal, estas son las zonas posteriores, pero hay zonas donde ya hay un montón de hubs. Y además hay comunidades, que es lo que a mí me parece más interesante. Estos circulitos verdes, estos circulitos rojos, estos circulitos azules, estos naranjas, crean comunidades entre ellos que no tienen por qué estar cerca anatómicamente. Una zona prefrontal y una zona occipital pueden ser de la misma comunidad, aunque estén lejos anatómicamente. Y siempre cuando hacemos estos dibujos de comunidades, pues lo reflejamos como muy cerca, porque simplemente están cerca funcionalmente, aunque anatómicamente estén lejos. Y vemos cómo participan múltiples diferentes áreas en estas comunidades. Pero a los 12 días está creado el sistema. Es decir, hay un sistema de conectoma ya creado a los 12 días de vida. Esto es realmente impresionante porque no era la hipótesis, y los propios autores lo reconocen, no era nuestra idea. Nuestra idea era ver un sistema sumamente caótico, aleatorio, donde nada funcionara bien y que poco a poco iba a ir evolucionando. Pero no, lo que encontraron es que es un conectoma que se ha creado o se ha generado desde muy al principio de manera muy, muy compleja. De hecho, veían, porque luego miraron, claro, empezaron a mirar otros autores como Chen a lo largo de la vida, a ver si este conectoma se modificaba, y lo que encontraban es que empezaba a haber diferencias entre de los 6 a los 9 y de los 9 a los 12. Curioso que Piaget ya lo había dicho. Piaget ya había dicho que hay cambios en las etapas cognitivas, pues con esto de los hubs estamos redescubriendo al genio Piaget, ¿no? Simplemente estamos viendo que en las etapas que decía él ya hay cambios en la eficiencia y de los conectomas, pero después ya no hay muchos más cambios. Es decir, a partir de los 12 años ya empezamos a no ver muchos más cambios. Los hubs que había son más o menos los mismos. De hecho, lo que cambia más es la eficiencia de los hubs. Es distinto tener un hub que sea un hub muy eficiente en transmitir información. Y eso es lo que da probablemente la estimulación cognitiva, la educación, etcétera, que unos hubs que ya están creados desde muy al principio, porque muchos de ustedes habrán dicho, joder, pues a los 12 días están creados los hubs, pues ¿qué hacemos llevándolos al colegio? Que vayan ya a dirigir una empresa, ¿no? Pues, claro, pero no, evidentemente hay que educarles. Pues para que se genere eficiencia en los hubs, que sean eficientes transmitiendo información, hace falta la estimulación del tiempo. Y eso es donde se ven más los cambios, no es en la creación, sino la eficiencia de transmitir información de forma organizada en el cerebro. Y esto quizás es un resumen de lo que estoy contando. El paso de la juventud a la edad adulta es precisamente, como planteaban en este estudio de hace un par de años, es la creación de unos hubs eficientes y de unas conexiones eficientes. Eso es lo que hace que un sistema sea complejo y sea capaz de tener un pensamiento muy evolucionado. Bueno, nosotros hicimos este estudio para mediar niños desde 5 años hasta personas de 30 años y mirábamos una banda de frecuencia, que es la banda delta, que es una banda muy relacionada con cuando hay una lesión cerebral se incrementa su actividad,
o cuando hay un sistema poco maduro, un cerebro poco maduro, también incrementa mucho la actividad delta. Esto es, por ejemplo, en los niños, en los bebés predomina la conectividad en banda delta y luego progresivamente hay otras bandas de frecuencia que van tomando el protagonismo. Así que nosotros hicimos este estudio en el que veíamos una correlación inversa entre la intensidad de la banda delta en diferentes localizaciones cerebrales y la edad, de tal manera que iba disminuyendo la potencia de esta banda de frecuencia según vamos avanzando en edad, lo cual está indicando una maduración del sistema. Este mapa nos ha permitido tener un signo neurofisiológico de maduración cerebral y esto pues siempre es importante tener esas ideas porque a veces hay niños que tienen dificultades y podemos observar si hay más maduración o menos maduración del sistema funcional si las bandas de frecuencia cambian o no cambian su potencia, ¿no? Esto es importante. Y este estudio se lo quiero traer porque uno de los hubs más importantes del cerebro, recuerdo cuando tuvimos la suerte de que la reina Sofía fuera a inaugurar nuestro laboratorio y ella sabe mucho de música, así que yo le puse el ejemplo de todo esto, cuando se lo contaba de qué iba al laboratorio y lo que estábamos haciendo, le puse el ejemplo de una orquesta, porque una orquesta es no sé si alguno de ustedes son músicos, yo lo intento, ¿no? Entonces cuando estoy tocando un instrumento con un trompetista al lado mío no oigo nada, no oigo ni mi instrumento, pero sé que si miro al director, probablemente, yo no oigo al violinista de la tercera fila, ni al del contrabajo, ni a nadie más, porque es ensordecedor el sonido de la trompeta para mí. Pero yo sé que si miro al director y sigo su tempo, lo que me está guiando, sé que la gente del público me está mirando y dice, bueno, pues más o menos no lo estáis haciendo mal. Así que, ¿por qué? Porque la sincronía entre los instrumentos genera esa música. Pero ¿quién es el director de orquesta? No quiere decir la persona que ha construido la melodía, es una persona que simplemente está leyendo una melodía hecha, no es la esencia de la mente humana. Pero esto ocurre en el cerebro, en el tálamo, que el profesor Carreiras ayer hizo mención a esta estructura también. Pues esta estructura, el tálamo, es como un pequeño cerebro dentro del cerebro, que está justamente en el diencéfalo, en las zonas centrales, y que es el que distribuye toda la información. Hay muchos sitios del cerebro que tienden a conectarse con él para que él distribuya, pero el tálamo dispara unas frecuencias que permite que todo el resto del cerebro se vaya sincronizando, de tal manera que es un buen director de orquesta. Y el desarrollo del tálamo es esencial, este es un hub fundamental para que se produzca una cognición compleja. Pues algunos investigadores estudiaron cómo era el desarrollo a lo largo de diferentes etapas, desde los niños pequeños, adolescentes y adultos, cómo era el desarrollo del tálamo. Y lo que encontraron es que justamente las conexiones prefrontales, es decir, las conexiones que van desde el tálamo hasta la región prefrontal, justamente estas que señalo aquí, que van desde esta zona del tálamo, que es esta, hasta la región prefrontal, que es esta de aquí, pues son las que más cambian a lo largo de la vida. Es decir, son las que, mientras que en otras zonas los cambios no son tan potentes o tan intensos en la conectividad del tálamo con otras zonas, sin embargo, con la región prefrontal es muy importante. Es cierto que en la región prefrontal están los hubs de lo que llamamos las funciones ejecutivas y el desarrollo de estas funciones tardan más tiempo, ¿no? Como decía un amigo mío muy gracioso, decía, nos dejan votar a los 18 años, pero el lóbulo frontal no termina de desarrollarse hasta los 25. Así que, ¿cómo podemos tomar esas decisiones? Bueno, él era muy localizacionista en eso, ¿no? Por eso pensaba así. Pero en realidad esta maduración de estos hubs tarda tiempo y probablemente el entrenamiento cognitivo sí que permitiría un desarrollo. Al menos hay algunos estudios que están mirando a personas que tienen más entrenamiento en función ejecutiva, personas que tienen menos entrenamiento en función ejecutiva y si el neurodesarrollo de estas vías es más rápido o es más lento. Esto es algo que luego propondré en las últimas diapositivas, haré una propuesta de influencia en la educación en este sentido con todos estos rollos que les estoy contando.